Hola, ¿qué tal? Esto es Conciencia Histórica, un espacio de reflexión sobre la historia y sus procesos con un enfoque en la historia de México. Después de un rato de ausencia, volvemos con este proyecto, ahora en 2024, y hoy vamos a platicar de un tema interesante y triste a la vez, que es el uso de la historia con fines políticos. Y es que este año tendremos elecciones no solo en México, sino en buena parte de los países del mundo. La Gaceta UNAM de hace un par de semanas apuntaba a que media humanidad irá a las urnas este año. Antes de iniciar, quiero aclarar que este podcast va a criticar posturas de todas las corrientes políticas y también que yo no me he definido aún por el sentido de mi voto en las próximas elecciones, de manera que la crítica que se haga no será desde la postura de intentar convencer de votar a favor o en contra de una determinada fuerza política, pues no es el objetivo de este podcast. Mi nombre es Raimundo Salcedo y empecemos. Comencemos por definir la relación que guarda la política con la historia, porque como ya mencionaba yo en el primer episodio de este podcast, la historia suele presentársenos como una colección de eventos políticos, bélicos, económicos y en menor medida sociales y culturales. El conocimiento histórico implica muchas veces conocer instituciones y prácticas políticas, entender las formas en las que el ser humano se ha organizado y, por qué no, las relaciones de poder que han existido en el pasado, así como observar las que existen en el presente. Ahora que media humanidad está en camino a elegir a sus gobernantes por los próximos años, es frecuente que nos encontremos ante discursos que pretenden retomar procesos históricos y hacerse pasar como sus herederos. ¿Qué es esto del uso político de la historia? Pues bien, cada vez que utilizamos ejemplos del pasado humano para ejemplificar un suceso político del presente, damos uso político de la historia. Cuando se nos presenta la oportunidad de tomar referencias del pasado para comparar, juzgar, analizar o contrastar situaciones políticas actuales, estamos ante el uso político de la historia. Este uso político de la historia, como nos damos cuenta, no es exclusivo de los políticos ni mucho menos del Estado. En realidad está presente en el diálogo cotidiano, en la cultura popular, en la opinión pública y en general en cada uno de nosotros como sujetos políticos y sujetos históricos que somos. El uso político de la historia es o debería ser con todas sus letras ciudadano. Y como todo, no es infalible, pero resulta respetable en la medida en la que la idea que se plasma tenga coherencia y lógica, abona al debate público y a la conciencia histórica. Por otro lado, siempre es respetable el derecho a emitir una opinión con la que se puede o no comulgar, y la opinión es criticable en sí misma, no por la persona que la porta. Para ejemplificar esto, no es ninguna sorpresa que yo soy un gran seguidor de la banda de pop punk estadounidense Green Day, que hace unos días, un par de semanas, lanzó su nuevo álbum Saviors, que si no lo has escuchado, francamente te lo recomiendo. Pues bien, Green Day en este álbum, como sucede en varios de sus materiales discográficos previos como Dookie, Warning, American Idiot y 21st Century Breakdown, tiene algunos temas que tienen contenido político, que pretenden generar algún tipo de conciencia sobre los hechos políticos de ese presente, pero también hacen una serie de referencias históricas que pueden utilizarse para contrastar o ejemplificar lo que sucede en el presente respecto del pasado, y sobre todo situaciones políticas. Este es el perfecto ejemplo del uso político de la historia incluso dentro de la cultura popular. Claro está que no solo la cultura popular puede hacer uso político de la historia.
Desde mi perspectiva, es bastante sano que cualquier ciudadano, incluso grupos políticos, busquen hacer comparaciones entre el presente político y el pasado. Lo deseable es que estas comparaciones siempre sean informadas y matizadas adecuadamente. ¿En qué se diferencia del uso de la historia con fines políticos? El uso político de la historia no debe confundirse con el uso de la historia con fines políticos, porque el uso de la historia con fines políticos es solo una parte del uso político de la historia. La historia puede utilizarse con la finalidad de obtener el favor de una base de votantes o de mover la forma de pensar de las personas para que se ajuste a un determinado proyecto político. A esto es a lo que yo llamo uso de la historia con fines políticos. Y es que, si nos detenemos a pensar, la historia oficial no es otra cosa que una narrativa que establece el Estado a fin de contar hechos y procesos que forman su pasado. Pero esto no es inocuo, porque cada régimen político, de una u otra manera, quiere justificar su forma de actuar, sus políticas públicas y su permanencia en el poder en función de una narrativa, la narrativa de la historia oficial. Así, no es de sorprender que la historia oficial tenga sesgos, y no solo eso, sino que la impartición de la materia de historia en las escuelas a niveles de básico y medio tiene como finalidad formar al estudiante en esa narrativa. Por ello, por ejemplo, durante el régimen priista en México, los planes y programas de estudio de historia ensalzaron de una manera especial a la revolución y satanizaron al régimen porfirista, sobre la base de la interpretación de fuentes y la presentación de datos que, lamentablemente, muchas veces pueden estar sesgados. Esto es el uso de la historia con fines políticos, ya que no se limita únicamente a establecer diferencias o similitudes entre el pasado y el presente, ni a criticar las políticas de un determinado régimen en función de los procesos históricos del pasado, sino que pretende inculcar una manera de pensar y es muchas veces utilizada por agrupaciones políticas y por personajes que buscan el poder. Ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, ni que el uso de la historia con fines políticos deba censurarse, ni nada por el estilo. De momento estoy describiendo el fenómeno y marco la diferencia entre el uso político de la historia y el uso de la historia con fines políticos. Sin embargo, esto no significa tampoco que el uso de la historia con fines políticos sea inofensivo. De hecho, en ciertos contextos puede resultar peligroso. Pero vamos por partes. ¿Qué usos se le puede dar a la historia? Luis González y González, cuando habla de la múltiple utilización de la historia, nos habla sobre la historia anticuaria, la historia crítica, la historia de bronce y la historia científica. Una historia anticuaria o anecdótica, que es la que más se nos vende en los productos de cultura popular, producciones cinematográficas, novelas, series, etc., en la que se nos cuenta una historia concreta de algo que sucedió en el pasado, se contextualiza o a veces descontextualiza de su pasado histórico real. Es una historia bastante emocional y tiende a la romantización de personajes y momentos históricos. Luis González y González la califica como una especie de cenicienta del género histórico. La historia crítica, por otro lado, tiende a generar una discusión con las instituciones establecidas, cuestiona las relaciones de poder y la manera en la que éstas afectaron al pasado histórico, y por lo tanto da explicación a procesos históricos como las revoluciones. Es una especie de historia muy apreciada en el marxismo. Dice Luis González que si la historia anticuaria se asemeja a romances y corridos, la historia crítica parece media hermana de la novela policial, descubre cadáveres y persigue delincuentes.
La historia de bronce, esa que se ve en los monumentos y en las calles, esa por la que tenemos un día feriado, el 5 de febrero, que nos obliga a hacer un acto cívico cada 16 de septiembre, esa historia que pertenece en mucho a la narrativa política del Estado, o, mejor dicho, a la narrativa política del establishment del Estado. Pero ojo, la historia de bronce tiene una concepción didáctica. Tiene sus orígenes desde Polibio, quien consideraba que la historia se escribía con la finalidad de que se aprendiera de los aciertos y errores del pasado. Intelectuales como Diderot consideraban la historia como maestra de vida, porque precisamente su función es presentar los acontecimientos del pasado y hacerlos notar de cuando en cuando para evitar que caigan en el olvido, pero también para aprender de ellos. La historia científica, finalmente, tiene como precursor a Tucídides y busca parecerse más a las ciencias sistemáticas como la economía, la sociología o incluso la ciencia política. En la historia científica analizamos los procesos de forma cuantitativa. Como hemos visto, la historia que se suele utilizarse con fines políticos es la historia de bronce, pero también habrá utilizaciones críticas y anecdóticas de la historia con fines políticos, aunque quizá lo más peligroso será utilizar la historia científica con fines políticos, porque esto puede llevar por el camino de la falsificación, que trataremos en un episodio posterior de este podcast. Ahora bien, ¿sirve de algo el uso de la historia con fines políticos? Bueno, la respuesta corta es sí, pero lo que nos interesa es la respuesta larga. Y es que si la historia de un Estado-nación sirve como su narrativa para legitimarse, es claro que tiene una utilidad, pero también podemos ver que la idea de utilizar hechos históricos con la finalidad de ganar adeptos puede resultar muy seductora en una coyuntura electoral como la que tenemos en puerta. Sin pretender caer en un reductio ad Hitlerium, podemos ver que uno de los artífices del uso de la historia con fines políticos con mayor éxito fue precisamente Hitler en la década de 1930. La idea de tener una narrativa de una fracción política con la finalidad de legitimar o deslegitimar al gobierno en turno y así obtener el poder por medio de los votantes no es nueva. Tampoco lo es la idea de crear esta narrativa sobre la base de hechos históricos verificables mezclados con mentiras piadosas y la omisión de datos no favorecedores. Una de las críticas que suelo hacer a todos los que divulgan historia con fines políticos es que muchas veces caen en este sesgo, ignorar o pretender ignorar hechos e interpretaciones que resultan desfavorables a su postura, no contrastar las versiones y creer ciegamente en las fuentes, porque aunque las fuentes primarias son muy valiosas, ello no las hace infalibles ni perfectas para explicar los fenómenos históricos. Cuando se construye una narrativa histórica sobre estas bases, es decir, cuando se omiten datos que no son favorables, se magnifican los que sí lo son, se pretende refutar sin más las interpretaciones no favorables, estamos ante una forma de uso de la historia con fines políticos que cae en la mentira y, finalmente, en la manipulación. Básicamente, en falsificación de la historia. Como ya lo dije, dedicaré un podcast dentro de unos días sobre la falsificación de la historia, pero podemos vislumbrar que esta forma de presentar los hechos históricos resulta sumamente deshonesta. Ahora bien, ¿puede un movimiento en la actualidad considerarse heredero de procesos históricos del pasado? No es una sorpresa que algunos movimientos políticos pretendan considerarse herederos de procesos históricos ya concluidos. El considerarse, por ejemplo, herederos de la Revolución Mexicana fue algo que ya pasó en el régimen priista. No es una revelación, literalmente el partido se llama
Partido Revolucionario Institucional y se consideraba el heredero de la revolución iniciada en 1910. Los gobiernos priistas, sin embargo, no siempre se procedieron bajo los ideales de la revolución que decían representar. De hecho, el gran divorcio que hay entre el régimen del PRI y la sociedad civil mexicana lo encontramos tras el movimiento de 1968, pero también un proceso de larga duración desde finales de los 60 hasta el fin del siglo en el que se produjo finalmente la transición democrática. Es sumamente cuestionable considerar que gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994 fueran realmente herederos de un proceso tan complejo como lo fue la Revolución Mexicana, y mucho menos de movimientos como el zapatista que tanto se pretendió ensalzar durante ese periodo presidencial. Pero un razonamiento similar se podría emplear respecto del régimen de Miguel Alemán Valdés entre 1946 y 1952. De hecho, esto sucedería prácticamente en todos los gobiernos acontecidos entre 1917 y el año 2000, cuando el PRI dejó la presidencia. Este uso político de la historia no cesó con la salida del Partido Revolucionario Institucional y, spoiler alert, no cesará nunca, al menos en este sistema político. En realidad, el uso político de la historia solo se transforma en función del grupo que ejerce el poder, es decir, el establishment. Los gobiernos panistas también dieron uso político a la historia, ensalzando personajes que resultaban afines a su programa político, y el gobierno actual hace exactamente lo mismo al considerarse como la cabeza de la Cuarta Transformación. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de la narrativa histórica polarizada con fines políticos? No es factible condenar de manera irrestricta a toda utilización de la historia con fines políticos, porque ello caería en la censura. Pero sí podemos decir que hay algunos usos de la historia con fines políticos que pueden resultar peligrosos. En principio, cuando se plantea el menoscabo de derechos humanos sobre la base de un proceso histórico o de las vejaciones que un determinado grupo haya sufrido en el pasado, cuando se justifican crímenes de lesa humanidad con un discurso histórico, estamos ante un evidente peligro del uso de la historia con fines políticos. Pero no siempre nos encontraremos con este uso de la historia, en donde para algunos puede resultar muy evidente el peligro que representa. Hay otros casos, más sutiles, pero igualmente peligrosos. Me refiero al uso que se llega a dar de la historia en donde se contrapuntean dos posturas políticas encontradas, donde se habla de nosotros en contraposición a ellos, y se pierde todo intento de matiz histórico. Hay buenos y malos, y claro, nosotros somos los buenos para poder decir en contraposición que ellos son los malos. Esto sucede tanto en posturas políticas que se asumen de izquierda como las que se asumen de derecha y las que se asumen en el centro. El problema de este uso de la historia es que duda de la capacidad del ciudadano para diferenciar estos matices y se presenta una historia marvelizada, donde el héroe es el político en cuestión que vendrá a salvar a la población del peligro que representa el supervillano, encarnado en el proyecto político opositor. En cierta manera, este uso de la historia cree que los ciudadanos tienen poca capacidad intelectual para discernir los proyectos políticos y por ello pretende mostrarse como heredera de procesos históricos concluidos y como la salvadora del mundo. Aquí podríamos apelar a que los ciudadanos no son tan ignorantes como los políticos quieren creer, pero lamentablemente la propaganda funciona incluso en estos sectores. Puede parecer increíble,
pero las personas que tienden a creer que no son manipulables son las que con mayor frecuencia caen en este tipo de manipulaciones. Técnicas que ya fueron empleadas con amplio éxito por Joseph Goebbels en la década de 1930. Una mentira repetida 1000 veces termina convirtiéndose en verdad, dicen que decía Goebbels, y esa capacidad de hacer creer a los electores que el proyecto político que encabeza a cierto candidato es el heredero de procesos que además son vistos como benéficos para la población, puede llevar a que un amplio sector de la población vote sin tener plena conciencia del proyecto al que está apoyando. Si usted, querido oyente, ha identificado algún proyecto político, puede observar que no me he referido a uno en específico, ni a un partido ni a un régimen, porque lamentablemente todos lo hacen, en mayor o menor medida como estrategia de campaña, incluso los árbitros electorales. Así es, cuando se habla de las elecciones más grandes de la historia, se le está dando uso de la historia con fines políticos por parte del árbitro electoral, porque ¿podemos hablar realmente de las elecciones más grandes de la historia? Cada elección, desde que tengo memoria, se ha calificado como la más grande de la historia, y esto es una forma de decir que ninguna lo es. Y es que se suele justificar esta idea sobre la base del número de cargos que se van a elegir, el número de personas inscritas en la lista nominal de electores y el número de casillas que se van a instalar, etc. Pero se olvida una premisa fundamental. Las elecciones no las hace el instituto organizador, las hacen los electores, cada uno de los 100 millones que estamos empadronados, y no será sino hasta que haya sucedido la jornada electoral que podremos decir, sí, fueron las más grandes porque participó un mayor número y en mayor proporción que las elecciones pasadas. Porque, además, existen las elecciones intermedias, que, le guste o no al árbitro electoral, suelen atraer menos la atención que las elecciones presidenciales, y eso se puede advertir del margen de participación ciudadana y del abstencionismo. Por otro lado, habrá que preguntarse qué tanto de ese abstencionismo fue por convicción y qué tanto por desinterés. Además, es que es imposible comparar una elección de mediados del siglo XX, donde la población era mucho menor, frente a una elección de la actualidad con la tecnología y medios de transporte que facilitan una mayor participación. Quizás estamos cayendo en la trampa de querer ver el lado histórico a cuestiones que no se tratan de lo histórico, sino del presente y del futuro. Aunque es válido hacer una regresión lineal, no siempre es adecuado querer ver en cada elección la más grande de la historia. Considero que existen otras formas, mejores formas, de incentivar la participación ciudadana que repetir hasta el cansancio esta propaganda que se asemeja mucho a los comentarios deportivos. De hecho, una de las razones por las que los comentarios deportivos me desagradan es precisamente porque tienden a maximizar o minimizar todo y hacer uso de extremos como el mejor, el peor, el mayor, el menor, similares y conexos. Comentarios que se van al extremo y no logran matizar adecuadamente la idea, convirtiéndose así en verborrea propagandística. La política, sin embargo, no debería ser víctima de la verborrea propagandística. No es un partido de fútbol, ni puede ser tratada con esos extremos. Elevemos el debate, construyamos discusiones reales y con matices, no discusiones maniqueas sobre si el equipo azul es mejor que el equipo rojo. Déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto, cuál es tu postura sobre la utilización política de la historia y el uso de la historia con fines políticos. Bien, esto ha sido todo por ahora. Te agradezco profundamente si has escuchado hasta el final
de este episodio, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho, así como a regalarme tu like. Créeme que me ayuda bastante. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. Recuerda que también puedes seguir el contenido del podcast Historia Universal Contemporánea, en el que hablamos en esta temporada sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias y hasta la próxima.